Un cordial y afectuoso saludo a todos ustedes. Como siempre, muy agradecido por permitirnos llegar hasta sus hogares, para que compartamos un momento de reflexión, una luz en el camino, algo que nos dé paz interior y podamos seguir viviendo. Promover los valores humanos y cristianos es un compromiso de todos nosotros, especialmente los que nos llamamos creyentes. Existen los valores humanos. Habrá quienes no entiendan o no les guste o no hayan optado por valores religiosos. Pero nosotros que hemos optado por una vida de fe, estamos también en la obligación de hacer esa opción por valores humanos y cristianos que construyen al ser humano. Permítanme entonces entrar con ustedes primero con la lectura de un texto del apóstol San Pablo. Dice: para ser libres nos libertó Cristo. Manténganse pues firmes y no se dejen oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Porque, hermanos, han sido llamados a la libertad. Solo que no tomen de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, sírvanse por amor los unos a los otros. Palabra de Dios. Es bien claro el valor que hoy nos presenta la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. No se dejen oprimir bajo el yugo de la esclavitud, sino que han sido llamados a la libertad. Hemos sido llamados a la libertad. Es un valor muy difícil de entender, y más ahora con todo lo que la gente dice y habla acerca de la libertad. La libertad se entiende como la capacidad que tenemos de disponer de nosotros mismos para llevar a cabo el plan de Dios y comprometernos en la auténtica liberación de toda la humanidad. Es evidente que la libertad es un derecho del ser humano. Nadie lo puede negar. Por el contrario, lo defendemos, ya que la persona, en uso de su libertad, no permite ser manipulada por aquellos que le desconocen su derecho a vivir y realizarse haciendo uso de una justa autonomía de su ser. La libertad se ejerce de acuerdo con los principios fundamentales que nacen en la conciencia, en la familia y en la sociedad. Es ahí donde ese valor se orienta, forma, educa y respalda, forjando personas íntegras. El ser humano está llamado a vivir la experiencia de la libertad, todos, quien más, quien menos, sobre tres planos inseparables. Primero, la relación del hombre con el mundo como Señor, con las personas como hermano y con Dios como hijo. Miren, tres criterios que nos van a regular el ejercicio de una vida en libertad, para que nosotros entendamos hasta dónde podemos ir, ¿sí? Para que miremos el tipo de formación que estamos dando en el hogar a las nuevas generaciones. El primer criterio es la relación de cada ser humano con la naturaleza. El ser humano es señor de la naturaleza, ¿sí? No es dictador para destruirla y para acabarla, ni mucho menos. Entonces, debemos formarnos en una sana relación con el ambiente natural, con la creación en la que estamos, como casa de Dios, casa común de todos nosotros. El segundo criterio, una libertad vivida en una buena relación con los demás. Es lo que nos han dicho siempre. Mi libertad llega hasta donde comienza la libertad del otro, que yo no puedo ejercer mi libertad
desconociendo la libertad de los demás. Y el tercer criterio, finalmente, para uno poder vivir esta libertad como un don, un valor fundamental, la relación con Dios. Desde esos tres puntos de vista, los seres humanos hemos de formarnos en una sana libertad. Qué bueno que en nuestros hogares tengamos en cuenta estos aspectos para formar y promover en el interior del hogar una vida en auténtica libertad. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos a este su programa en el nombre del Padre. Les saluda el misionero Santiago López de Lazos de Amor Mariano. El día de hoy quiero mostrarles un tema muy importante para la vida del cristiano. Un tema, o más bien una virtud, que para el cristiano es sello intangible, un sello de vida eterna. Para los cristianos, el hacer obras de caridad es un paso más hacia la santidad y debemos de ver la santidad como un tesoro, un regalo para la vida eterna. El día de hoy les vengo a traer la virtud de la caridad. Es esa virtud que muchos conocen, pero que pocos aplican. Dice el Señor, la mies es mucha y los obreros poco. Y cuando el Señor se refiere a la mies es mucha, es porque debemos de hacer mucha caridad, es porque hay personas, almas que necesitan de esta caridad, y no solamente almas, personas a tu alrededor, sino también el mismo Dios y tu misma alma. La caridad es entonces el practicar el amor tanto con Dios como el prójimo. Es la virtud que es emanada del corazón del Padre, es la virtud de los santos, porque es esa virtud que la fe, la esperanza y la caridad de todas cuando vayan al cielo, cuando vayamos al cielo, esa es la única virtud que va a presentarse y que va a existir. ¿Por qué? Porque la fe ya entonces no existiría, sería, digámoslo así, como ya no necesitamos creer lo que no vemos, porque ya lo vemos. La esperanza, porque ya estamos allá. O sea, esa esperanza que nos aguarda en el corazón, esa esperanza que tenemos en el corazón que nos dice, hombre, tenemos que ir hacia el cielo, ya estamos en el cielo, o sea que ya no habría esperanza. La única que queda es la caridad. La caridad entonces es la virtud de los santos, es la virtud raíz de toda santidad, es la virtud que entonces desde el cielo, tú como santo, tú y yo como santos, vamos a poder interceder por aquellos que nos piden oración, porque esa es una realidad, la comunión de los santos, por la que profesamos en nuestra fe, esa comunión de los santos, y esa caridad la que va a permitir que nosotros, o más bien que estos santos puedan interceder. A lo largo de la historia hemos conocido muchos santos que han practicado la caridad. Santa Teresa de Calcuta, 40 años, más de 40 años practicando esa caridad con los pobres. San Francisco de Asís, predicando. Muchos de los santos, como San Francisco Javier, yendo a pueblos, yendo a naciones que él tal vez desconocía, pero que en el corazón del Padre existía ese anhelo por poder predicar. Muchos santos que obraron en la verdad y que predicaron a causa de la caridad. Entonces, esta es una virtud que para nosotros debe ser fundamento de toda verdad. Y tenemos dos objetos en la caridad, Dios y el prójimo. Pero que todo esto se resume en amor. ¿Por qué? Porque Dios nos deposita en nuestro corazón el deseo de amar a través de la caridad, y es con el prójimo que depositamos ese amor que se nos ha dado. Por eso esa es la importancia de la caridad, tanto en Dios como en el prójimo. Y termino con esta frase importante de Romanos capítulo 12, versículo del 9 al 10. Que vuestra caridad no sea una farsa. Aborreced lo malo y apegaos a lo bueno. Como buenos hermanos, sed cariñosos uno con otros, estimando a los demás más que a uno mismo. Aquí podemos ver que San Pablo nos dice, hagan caridad, aborrezcan el pecado, aborrezcan tal vez la indiferencia que se tiene con esa falsa caridad que muchos profetas tienen. Hay que hacer caridad con el corazón, hay que hacer caridad sobrenatural, universal,
una caridad ordenada y una caridad que salga del corazón. Dios los bendiga y que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Se cuenta de él una bella anécdota. En un restaurante, el célebre pintor Picasso se encontró con una dama que iba muy contenta, pues quería mostrarle su última adquisición. Le presentó los 4 cuadros que había comprado en una exposición. Picasso los tomó, los miró y los rompió, ante la extrañeza de su dueña, diciendo al mismo tiempo: son falsos. La mujer se sintió morir por dentro. No supo qué decir. Ante el estupor que le causó, el artista pidió que le trajesen unas servilletas y allí mismo pintó para la señora, en su presencia, 4 cuadros, que, como lo demostró, sí fueron auténticos. Esta es una historia que nos toca el tema de la sinceridad, tan valioso que es ser hoy sincero. Sincero con uno mismo, sincero con los demás, sinceros con Dios. Yo diría, partamos la palabra sincero, sin nada. Cero, el mismo número indica 0. Es decir, no tener ningún prejuicio ni ninguna situación en la vida que nos ate, que nos lleve a ser, digámoslo, falsos con los demás, sino a ser nosotros mismos, en todos los aspectos de la vida, en la sinceridad, sinceridad en una relación, sinceridad en un noviazgo, sinceridad en una amistad. Y yo creo que la persona sincera vale más que cualquier cosa. Así como dice el Evangelio, el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Yo diría, el que encuentra un amigo sincero, un amigo leal, un amigo honesto, vale más que cualquier cosa. Tarea: trabajémosle al valor de la sinceridad hoy, que es tan importante y tan necesario en nuestra vida para que cada día seamos mejores. Iniciamos el camino de la Cuaresma. Iniciamos el camino de la Cuaresma. Este se abre con las palabras del profeta Joel que indican la dirección a seguir. Hay una invitación que nace del corazón de Dios, con los brazos abiertos y los ojos llenos de nostalgia nos suplica: vuelvan a mí de todo corazón. Ritornate a me. Vuelvan a mí. La Quaresima è un viaggio di ritorno a Dio. La Cuaresma es un viaje de regreso a Dios. ¿Cuántas veces, ocupados o indiferentes, le hemos dicho: Señor, volveré a ti después. Hoy no puedo, pero mañana tal vez empezaré a rezar y a hacer algo por los demás. Y así un día después del otro. Ahora Dios llama a nuestro corazón. En la vida tendremos siempre cosas que hacer y excusas para dar. Pero hermanos, hermanas, hoy es el tiempo de regresar a Dios. Vuelvan a mí, dice, con todo el corazón. La Cuaresma es un viaje que implica toda nuestra vida, todo lo que somos. Es el tiempo para verificar las sendas que estamos recorriendo,
para volver a encontrar el camino de regreso a casa, para redescubrir el vínculo fundamental con Dios, del que depende todo. La Quaresima non è una raccolta di fioretti. La Cuaresma no es una recolección de florecillas, es discernir hacia dónde está orientado el corazón. Dove è orientato il mio cuore? ¿Hacia dónde está orientado mi corazón? Proviamo a chiederci, Preguntémonos, dove mi porta il navigatore della ¿hacia mia vita? dónde me lleva el navegador de mi vida? Verso il mio io. ¿Hacia Dios o hacia mi yo? Vivo per piacere al Signore ¿Vivo para agradar al Señor o per essere notato, o para ser amato, visto, preferito, alabado, primo preferido, posto e così via? estar en el primer lugar y así? Ho un cuore ballerino Tengo un corazón bailarín que da un paso hacia adelante y uno hacia atrás, ama un poco al Señor y un poco al mundo, oppure un cuore o un saldo corazón in Dio. firme en Dios. Sto bene con le mie ipocrisie. ¿Me siento a gusto con mis hipocresías o lucho por liberar el corazón de la doblez y la falsedad que lo encadenan? Il viaggio della Quaresima El viaje de la Cuaresma es un éxodo, è un esodo dalla schiavitù es un alla éxodo libertà. de la esclavitud a la libertad. Sono 40 giorni Son 40 días ricordano i 40 anni in que cui il popolo recuerdan di los Dio 40 viaggiò nel años deserto en los que el pueblo de Dios per tornare alla viajó en terra el di desierto para regresar a su tierra de origen. Ma quanto fu difficile lasciare Egitto. Pero qué difícil fue dejar Egipto. È stato più difficile Fue más difícil lasciare l'Egitto del cuore del dejar popolo di Dio el Egipto del lasciare corazón en el pueblo de Dios l'Egitto, il popolo que quando dejar fuggì. Quell'Egitto Egipto, che el portava pueblo sempre mismo, dentro. cuando salieron, ese Egipto que llevaban en el corazón. È molto difficile Es lasciare l'Egitto. muy difícil dejar Egipto. Sempre durante il cammino Siempre durante el c'era la camino tentazione estaba la di tentación rimpiangerne le de cipolle, añorar tornare indietro, las cebollas, di de volver legarsi ai atrás, ricordi del passato, de atarse a los recuerdos del qualche pasado, idolo. a algún ídolo. Anche per noi è così. También para nosotros es así. Il viaggio di ritorno a Dio El viaje de regreso a Dios se dificulta por nuestros apegos malsanos y se frena por los lazos seductores de los vicios, por las falsas seguridades del dinero y del aparentar, del lamento victimista que paraliza. Para caminar es necesario desenmascarar estas ilusiones. Nos preguntamos, ¿cómo proceder entonces en el camino hacia Dios? Nos ayudan los viajes de regreso que nos relata la palabra de Dios. Miremos al Hijo Pródigo y comprendemos que también para nosotros es tiempo de volver al Padre. Como ese Hijo, también nosotros hemos olvidado el perfume de casa. Hemos despilfarrado bienes preciosos por cosas insignificantes y nos hemos quedado con las manos vacías y el corazón infeliz. Hemos caído. Somos hijos que caen continuamente. Somos como niños pequeños que intentan caminar y caen al suelo y siempre necesitan que su papá los vuelva a levantar siempre. Es el perdón del Padre que vuelve a ponernos en pie. El perdón de Dios, la confesión, es el primer paso de nuestro viaje de regreso. Ho detto la confessione. He dicho la confesión. Mi raccomando ai confessori. Le pido a los confesores, sean como padres, Con la frusta. no con el látigo, sino que con el abrazo. Poi Después, abbiamo bisogno di necesitamos ritornare a Gesù, volver a Jesús, di fare come quel hacer leproso como risanato aquel che leproso tornò a sanado que ringraziare. volvió a agradecerle. In 10 erano stati 10 guariti, habían sido curados, pero solo él fue también perché salvado era tornato da Gesù. porque volvió a Jesús. Tutti, Todos,
Todos abbiamo delle malattie tenemos spirituali. enfermedades espirituales Soli non possiamo guarire. y solos no podemos Tutti curarlas. abbiamo dei vizi Todos radicati. tenemos vicios arraigados Da soli non possiamo y stirparli. solos no podemos extirparlos. Tutti abbiamo delle paure Todos che ci tenemos paralizzano, miedos que nos paralizan da soli non y possiamo solos sconfiggerli. no podemos vencerlos. Abbiamo bisogno di imitare quel Necesitamos leproso. imitar a aquel leproso que volvió a Jesús y se postró a sus Ci pies. serve la guarigione di Necesitamos la Gesù. Serve curación de metterli Jesús. davanti nelle Es nostre necesario ferite presentarle e dire, nuestras Gesù, heridas y decirle, sono qui davanti a Jesús, te, estoy aquí con ante il mio ti peccato, con mi pecado, con le mie miserie. con mis miserias. Tu sei il medico. Tú eres el médico. Puoi liberarmi. Tú puedes liberarme. Guarisci il mio cuore. Sana mi corazón. Guarisci la mia lepra. Sana mi lepra. Ancora ci chiede la parola di Dio ritornare al Padre. La palabra de Dios nos pide volver al Padre, ritornare a Gesù. volver a Jesús. Y ancora siamo chiamati Y además a ritornare estamos allo llamados Spirito Santo. a volver al Espíritu Santo. La cenere sul capo ci ricorda La che ceniza siamo sobre la polvere. cabeza nos recuerda que E in somos polvere polvo torneremo. y al polvo volveremos. Ma su questa nostra polvere Pero Dio sobre ha este soffiato polvo nuestro Dios ha il suo infundido spirito di vita. su espíritu de vida. Allora non possiamo vivere Entonces inseguendo no la podemos polvere, vivir andando persiguiendo el dietro a polvo cose che detrás de oggi cosas ci que sono hoy e están domani svaniscono. y mañana desaparecen. Torniamo allo Spirito, Volvamos al Espíritu. datore di vita. Es el dador de Torniamo vida. al fuoco che fa risorgere Volvamos le al nostre fuego que ceneri, hace resurgir nuestras cenizas. a quel fuoco che ci A aquel fuego insegna a amare. que nos enseña a amar. Saremo sempre polvere. Siempre seremos Come polvo. dice l'inno liturgico, Pero como dice el himno litúrgico, polvere innamorato. polvo enamorado. Ritorniamo a pregare lo Spirito Volvamos Santo, a rezar al riscopriamo il Espíritu fuoco della Santo, lode redescubramos che el brucia fuego de le la alabanza ceneri, que hace arder las del lamento e della cenizas del rassegnazione. lamento y de la resignación. Fratelli e sorelle, Hermanos y hermanas, questo nostro viaggio di ritorno a Dio nuestro viaje de regreso a Dios es posible solo porque antes se produjo su viaje de ida hacia nosotros. De lo contrario, no sería posible. Antes que nosotros fuéramos a Él, Él descendió hacia nosotros, nos ha precedido, ha venido a nuestro encuentro. Por nosotros descendió más abajo de cuanto podíamos imaginar. Se hizo pecado, se hizo muerte. Es cuanto nos ha recordado San Pablo. Aquel que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado en favor nuestro, para no dejarnos solos y acompañarnos en el camino, descendió hasta nuestro pecado, a nuestra muerte. Ha tocado el pecado, ha tocado nuestra muerte. Nuestro viaje entonces consiste en dejarnos tomar de la mano. El Padre que nos llama a volver es aquel que sale de casa para venir a buscarnos. El Señor que nos cura es aquel que se dejó herir en la cruz. El Espíritu que nos hace cambiar de vida es aquel que sopla con fuerza y con dulzura sobre nuestro polvo. He aquí entonces la súplica del apóstol. Déjense reconciliar con Dios. Déjense reconciliar. El camino no se basa en nuestras fuerzas. Ninguno puede reconciliarse con Dios con las propias fuerzas, no se puede. La conversión del corazón con gestos y obras que la expresan solo es posible si comienza del primado de la acción de Dios. Lo que nos hace volver a Él no es presumir de nuestras capacidades, de nuestros méritos, sino acoger su gracia. Nos salva la gracia. La salvación es pura gracia, pura gratuidad.
Jesús nos lo ha dicho claramente en el Evangelio. Lo que nos hace justos no es la justicia que practicamos ante los hombres, sino la relación sincera con el Padre. El inicio del regreso a Dios es reconocernos necesitados de Él, necesitados de misericordia, necesitados de su gracia. Este es el camino justo, el camino de la humildad. ¿Me siento necesitado o me siento autosuficiente? Oggi Hoy bajamos la cabeza para recibir las cenizas. Cuando acabe la Cuaresma, nos inclinaremos aún más para lavar los pies de los hermanos. La Cuaresma es un abajamiento humilde en nuestro interior y hacia los demás. Es entender que la salvación no es una escalada hacia la gloria, sino un abajamiento por amor. Es hacernos pequeños. En este camino, para no perder la dirección, pongámonos ante la cruz de Jesús. Es la cátedra silenciosa de Dios. Miremos cada día sus llagas, las llagas que Él ha llevado al cielo y que muestra al Padre todos los días. Es su oración de intercesión. Miremos cada día sus llagas. En esos agujeros reconocemos nuestro vacío, nuestras faltas, las heridas del pecado, los golpes que nos han hecho daño. Sin embargo, precisamente allí vemos que Dios no nos señala con el dedo, sino que abre los brazos. Sus llagas están abiertas para nosotros y en esas heridas hemos sido sanados. Besémoslas y entenderemos que justamente ahí, en los vacíos más dolorosos de la vida, Dios nos espera con su misericordia infinita, porque allí, donde somos más vulnerables, donde más nos avergonzamos, Él viene a nuestro encuentro. Y ahora, que viene a nuestro encuentro, nos invita a regresar a Él, para volver a encontrar la alegría de ser amados.